Existe una revelación trascendente acerca de la psique masculina, un hecho que rara vez se comparte y que, paradójicamente, dista mucho de la noción preconcebida de que sean seres indescifrables. Lo cierto es que, más allá de esa apariencia de sensatez, su talante reservado y, en ocasiones, su aparente desinterés, subyace una fuerza emotiva considerablemente más elemental, más primigenia y mucho más potente de lo que la mayoría podría concebir. No son, en esencia, tan intrincados como parecen a simple vista. Su universo interior, no obstante, no se articula primordialmente mediante palabras, sino a través de impulsos viscerales, profundamente arraigados en su ser más recóndito. Late en lo profundo de su existencia una energía inmemorial, un instinto intrínseco que los impele a salvaguardar, a conquistar y a erigir algo que posea un significado auténtico, perdurable y de valor incuestionable. Sin embargo, esta fuerza vital no se activa al azar ni con cualquier persona, solo se enciende, con una intensidad arrolladora, cuando una mujer logra resonar con una faceta muy particular y a menudo oculta de su subconsciente, despertando algo que ni él mismo sabía que necesitaba. Esta conexión no se forja a través de la belleza superficial, esa que se desvanece con el tiempo, ni mediante caricias calculadas o gestos premeditados que buscan un fin específico. Se gesta por medio de una presencia cargada de una resonancia emocional tan profunda, tan auténtica, que lo impacta en lo más hondo de su ser, incluso sin que él mismo logre comprender la magnitud del fenómeno que se desencadena. En el instante preciso en que esto acontece, su perspectiva se transforma de raíz, alterando su percepción de la realidad. Ella deja de ser una figura más en su horizonte, una opción entre tantas, para transmutarse en un anhelo irrefrenable, una vinculación que le resulta imposible ignorar o desestimar. Es precisamente en ese punto, en esa encrucijada emocional, donde la auténtica relación comienza a florecer, a tomar forma y a adquirir una dimensión completamente nueva. Y si en algún momento te has cuestionado por qué ciertos individuos masculinos entregan absolutamente todo de sí, sin solicitar nada a cambio, mientras otros se apartan, a pesar de haber recibido de ti lo más valioso y significativo, entonces este mensaje está concebido específicamente para tu entendimiento, para desvelar esas verdades ocultas. Una de las mentes femeninas que mejor desentrañó el influjo imperceptible que rige nuestras interacciones y que modela la trama de nuestras vidas fue Louisa, cuya sabiduría trascendía lo convencional. Su perspectiva no versaba sobre tácticas superficiales o manipulaciones coyunturales, sino sobre una verdad mucho más profunda y arraigada, la energía intrínseca que emanamos desde nuestro fuero más íntimo, desde el núcleo de nuestro ser. Porque, créase o no, aquello que albergas en tu interior, tus convicciones más profundas y tus vibraciones emocionales, no solo es perceptible para quienes te rodean, sino que también se propaga y ejerce una influencia transformadora, un efecto dominó en tu entorno. Ella enseñaba que nuestras percepciones, nuestras convicciones más arraigadas y nuestras reflexiones poseen el poder inherente de moldear la manera en que los demás interactúan con nosotros, configurando la realidad de nuestras relaciones. Esta premisa cobra una relevancia aún mayor al considerar la delicada y compleja dinámica que se establece entre un hombre y una mujer, donde cada vibración cuenta. Es vital que te mantengas sintonizada con el contenido de código de Attraction para futuras revelaciones que profundicen en estos aspectos esenciales y te guíen hacia una comprensión más completa de estas dinámicas. Un hombre no reacciona únicamente a lo que una mujer manifiesta verbalmente o ejecuta en sus acciones, a los gestos externos o las palabras evidentes. Su respuesta, fundamentalmente, se orienta hacia la manera en que se percibe a sí mismo cuando se encuentra en compañía de ella, en cómo se siente y cómo se define en esa interacción. Cuando una mujer logra despertar en él una sensación palpable de confianza, de seguridad inquebrantable, de un propósito claro y definido que lo impulsa, algo en su esencia se modifica de manera profunda e irreversible. Empieza a reflejarse en el espejo con una visión renovada, con una perspectiva enriquecida de sí mismo, se siente más útil, su fortaleza se acentúa y su enfoque se vuelve más nítido y determinado. Es entonces cuando se activa un impulso atávico, casi biológico, que lo compele a salvaguardar, a cuidar y a permanecer incondicionalmente a su lado, sintiendo una necesidad profunda de proteger aquello que lo hace sentir completo. Y lo más fascinante de este proceso
es que esta metamorfosis no depende de la magnitud de tu esfuerzo ni de las acciones que emprendas por su bienestar o su felicidad. Más bien reside en la fuerza energética que proyectas, en la profundidad de cómo te sientes contigo misma, en la autenticidad de tu ser y en el significado emocional que representas en la arquitectura interna de su mundo. No es un acto de magia, ni una cuestión de azar o de suerte, sino la pura y cristalina manifestación de la psicología emocional en su forma más elemental y poderosa. Un hombre no se enamora de manera simplista de una mujer por sus atributos externos, por su apariencia o sus posesiones. En realidad, se enamora de la experiencia de sí mismo, de la plenitud y la expansión que experimenta al estar junto a ella, de la versión mejorada de sí mismo que descubre en esa cercanía. Hay un punto de inflexión, casi imperceptible, una bisagra en el tiempo, en el que la totalidad de la interacción se altera de forma irreversible. Un instante en que un hombre deja de percibir a una mujer como una entre tantas y comienza a sentir que, sin poder articular el porqué, necesita intrínsecamente su cercanía, su presencia, su esencia vital. Esto no obedece a la lógica racional, esa que pondera pros y contras y busca justificaciones en el plano consciente. No está relacionado con una lista de atributos deseables ni con que ella satisfaga ciertos parámetros preestablecidos o expectativas superficiales. Está vinculado a un fenómeno que se produce en las profundidades más recónditas de su mente, en ese espacio ancestral donde residen los arquetipos más primarios de lo femenino y lo masculino. Porque en el subconsciente masculino subsiste un rincón olvidado, un reducto sagrado que resguarda las imágenes más primarias, la figura de la mujer que lo inspira, que lo desafía con suavidad sin menoscabar su autoridad, que lo sostiene sin llegar a absorber su individualidad o su autonomía. Y cuando una mujer logra tocar esa fibra esencial de su ser interno, cuando se convierte en un símbolo emocional que enlaza con su propio sentido de propósito y con la visión de la masculinidad que anhela encarnar, él se ve imposibilitado de ignorarlo, es una fuerza que lo consume. Ella trasciende la categoría de una mera opción disponible, se transforma en una presencia emocional que él anhela fervientemente proteger, cuidar y preservar a toda costa, como un tesoro invaluable. Y no, esto no constituye un juego de poder ni una estratagema para manipular o fingir una identidad que no es la propia. Es, por el contrario, la manifestación más pura de la autenticidad, la expresión genuina de un ser. Se trata de ser genuina, de vibrar en una frecuencia tan armonizada contigo misma, tan alineada con tu esencia, que al simple hecho de estar a tu lado, él experimenta una expansión de su masculinidad, se siente más capaz de liderar y de actuar con fortaleza, sin que tú se lo pidas o le exijas. No lo estás aprisionando, ni coartando su libertad, sino que estás encendiendo algo latente en su interior, un fuego ancestral que lo impulsa a ser su mejor versión. Te invitamos a suscribirte a Código de Atracción para no perderte estas profundas perspectivas y seguir descubriendo las claves de la conexión auténtica. Este es un concepto que con frecuencia se malinterpreta, envuelto en una maraña de ideas erróneas. Esta conexión profunda no emana del control, de intentar someter la voluntad del otro, sino de una auténtica honestidad emocional, de una transparencia que invita a la confianza. Cuando él percibe que puede ser el mismo contigo, sin la necesidad de erigir máscaras o de temer el juicio, esa vinculación se vuelve intrínsecamente adictiva para él, un refugio al que siempre deseará regresar. Esto se debe a que, en un mundo que constantemente le demanda una fortaleza inquebrantable, una resiliencia sin fisuras, tú te eriges en su santuario, en su refugio seguro, en el único lugar donde puede despojarse de su armadura. Y desde ese espacio de vulnerabilidad y aceptación incondicional, él comienza a construir un futuro contigo, no por obligación o deber, no por un sentido de responsabilidad, sino por un impulso genuino y espontáneo, nacido de la más pura convicción. Si existe un componente silencioso, pero absolutamente determinante en el núcleo del corazón masculino, ese es, sin lugar a dudas, el respeto incondicional. No nos referimos aquí al miedo, a una muestra de autoridad jerárquica que intimida, ni a una sumisión incondicional que anula la individualidad. Hablamos de la manera en que lo haces sentir con tu mera presencia, con tu forma de ser y de interactuar, porque para la psique masculina, el respeto no es un detalle insignificante. Es el indicador más fiable con el que calibra su propia valía dentro de una relación, su sentido de ser y de existir.
Cuando un hombre se siente profundamente respetado, su energía se vivifica, se despliega en todo su potencial, se involucra de lleno y se compromete con una pasión inusitada. Empieza a ofrecer lo mejor de sí, sin necesidad de que se le pida o se le exija, simplemente porque se siente reconocido en su esencia, encuentra utilidad en sus acciones y es genuinamente valorado por quien es, no por lo que hace. No obstante, cuando esa fibra de respeto se resquebraja, incluso en ausencia de discusiones o altercados ruidosos, algo en su interior comienza a retraerse, a encapsularse. Para más consejos sobre cómo construir vínculos genuinos y fomentar un respeto mutuo duradero, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción, donde encontrarás un tesoro de información valiosa. Es posible que no lo percibas de inmediato, pues la transformación es sutil y silenciosa. En un primer momento, dejará de compartir sus pensamientos e ideas más íntimas, se guardará sus sueños y sus temores. Posteriormente, adoptará un silencio más pronunciado y su presencia se tornará más esporádica, menos constante, hasta que, sin previo aviso, se apague emocionalmente por completo. Y lo más desconcertante es que en muchas ocasiones, esta desconexión no es producto de grandes transgresiones o faltas graves. A veces se desencadena por gestos nimios y cotidianos. El hecho de interrumpirlo constantemente mientras habla, la expresión de desdén o de menosprecio en tus ojos cuando expone sus puntos de vista, minimizar sus logros o acciones, o corregirlo en público de manera recurrente, socavando su autoridad y su autoestima. Son detalles que no siempre aparentan ser de gran calado, pero que él interpreta como inequívocas señales de que su existencia y su valía han dejado de tener importancia, de que ya no es un ser digno de tu consideración. Él no lo procesa de forma racional, no te ofrecerá explicaciones detalladas ni argumentos lógicos, simplemente lo siente en lo más profundo de su ser, en esa parte de su alma que es puramente instintiva. Y cuando esto ocurre, el proceso de desconexión comienza de manera inexorable. Podrá seguir físicamente a tu lado, cumpliendo con las rutinas diarias, pero su esencia emocional ya no estará presente. Se habrá replegado en sí misma. Se refugiará en su trabajo, sumergiéndose en sus tareas, en su teléfono móvil, perdiéndose en el mundo digital o en cualquier otra actividad que lo aleje de una relación en la que no se siente validado ni reconocido, en la que su alma no encuentra un lugar seguro. La buena noticia es que el fenómeno contrario también es una realidad tan potente y transformadora como la desconexión. Cuando una mujer logra establecer un entorno en el que él se siente genuinamente respetado, sin la sensación de ser coartado o controlado, algo en su interior revive con una fuerza inusitada, como si despertara de un largo letargo. Todo lo contrario, una mujer que posee una autoestima inquebrantable es capaz de expresar sus convicciones con claridad, establecer límites firmes que resguarden su integridad, mantener un carácter definido y aún así preservar la llama del respeto mutuo, esa que alimenta la relación. La clave no radica en las palabras que se pronuncian, en el contenido del mensaje, sino en la manera en que se articulan, en el tono, en la intención que subyace. Cuando él no percibe una agresión a su identidad, cuando no siente que se le está juzgando o atacando, no siente la necesidad de ponerse a la defensiva, de erigir muros protectores. Por el contrario, se abre, se relaja y se entrega plenamente, porque en ese espacio emocional no se siente juzgado, sino verdaderamente comprendido y aceptado en su totalidad. Y en ese instante preciso es cuando él comienza a edificar un futuro contigo, no por un sentido del deber o la obligación, sino por un deseo profundo y sincero que nace de su propia voluntad. Para más consejos sobre cómo construir vínculos genuinos y auténticos, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción y no perderte nuestras próximas publicaciones. Existen mujeres que no necesitan implorar atención ni suplicar amor, que no persiguen ni insisten en lo que no llega, que no entran en competiciones con otras por un lugar. Y a pesar de ello, los hombres las eligen, les otorgan prioridad y las valoran con una profundidad inusitada, una dedicación que asombra a quienes las observan. ¿Cuál es el motivo de este fenómeno, de esta atracción magnética? La respuesta reside en que no se trata de la cantidad de lo que ofreces, de la magnitud de tus esfuerzos, sino del significado emocional que representas para él, del valor intrínseco que le aportas a su vida. Un hombre no se compromete por la insistencia o la tenacidad, por el mero hecho de ser perseguido. Su compromiso se materializa cuando, al estar en tu compañía,
siente que ha descubierto algo que lo eleva, una mujer que lo inspira a trascender sus propios límites, que lo desafía con una dulzura sutil pero efectiva, que lo escucha sin emitir juicios ni prejuicios. Esa mujer no necesita exigir lealtad porque él, impulsado por su esencia más profunda, anhela ofrecérsela de manera espontánea y sincera. No estamos haciendo alusión a una actitud complaciente, a esa sumisión que anula la propia voz, ni a la aceptación incondicional de cualquier situación que menoscabe la propia integridad. Una mujer que inspira un compromiso genuino no se desvanece en su propia identidad para complacer a los demás, ni se mimetiza con el entorno para ser aceptada. No finge ser perfecta ni tolera aquello que la agota emocionalmente o que la daña. Por el contrario, establece límites claros e inquebrantables, resguarda su energía vital y sabe discernir el momento preciso para retirarse si algo menoscaba su paz interior o su bienestar. Y es precisamente esta cualidad, esta firmeza arraigada en el amor propio, la que la inviste de un poder tan significativo y auténtico. Su presencia no carga, no impone exigencias, sino que inspira, elevando a quienes la rodean. Es capaz de proyectar una confianza inquebrantable en sí misma, incluso en situaciones de desacuerdo o conflicto. Sabe comunicarse desde una serenidad profunda, desprovista de ira o resentimiento, con una calma que desarma. Y cuando expresa su gratitud desde el corazón, cuando reconoce las cualidades positivas de él sin exigirlas ni darlas por sentadas, crea un espacio en el que él puede mostrarse auténtico, sin temor a ser criticado o censurado por sus imperfecciones. Esa mujer no busca transformarlo ni espera que sea perfecto, simplemente anhela que sea genuino, que se muestre tal cual es, con sus luces y sus sombras. Y cuando él experimenta la libertad de ser él mismo a su lado, sin máscaras ni pretensiones, su compromiso no es una imposición, sino una respuesta natural y orgánica a la plenitud que siente. Porque en ese vínculo, él no siente que esté perdiendo su libertad, por el contrario, percibe que está ganando un propósito, una dirección, un sentido para su vida. Y esto es algo que ningún juego mental, ninguna estrategia elaborada, ni manipulación alguna puede lograr. Solo la autenticidad emocional tiene la capacidad de forjar un lazo de tal fortaleza y profundidad. Si quieres desvelar más secretos sobre el poder del amor propio en las relaciones y cómo cultivarlo, asegúrate de suscribirte a Código de Atracción para no perderte las últimas revelaciones. Una mujer que se respeta profundamente a sí misma, que no se doblega por el temor a perder a alguien y que se mantiene inquebrantable en su valía, en su esencia, activa en el hombre un impulso que trasciende lo meramente racional y se ancla en lo biológico. El deseo irrefrenable de cuidar, proteger y permanecer a su lado. Esto no sucede porque ella lo solicite, porque lo pida o lo exija, sino porque él, en lo más íntimo de su ser, no está dispuesto a renunciar a ese tesoro que ha descubierto, a esa fuente de inspiración. En numerosas ocasiones, nos inclinamos a pensar que si ofrecemos lo mejor de nosotras mismas, si somos leales, comprensivas y afectuosas, la otra persona lo valorará intrínsecamente, de manera natural. Y cuando esto no sucede, cuando nuestras expectativas no se cumplen, nos asalta la sensación de haber cometido algún error, de haber fallado en algo esencial, de no haber sido lo suficientemente buenas. Sin embargo, la verdad es que no se trata exclusivamente de la magnitud de lo que entregas, del volumen de tus acciones, sino de la fuente desde la cual emana esa entrega, de la intención que la nutre. Existen mujeres que otorgan todo, su tiempo, su atención, su paciencia e incluso su propia serenidad interior, su paz, y a pesar de ello, el hombre se distancia, se aleja, como si sus esfuerzos fueran en vano. Mientras tanto, hay otras mujeres que, al menos en apariencia, no se esfuerzan de manera tan evidente, no despliegan un arsenal de atenciones, y sin embargo, reciben compromiso, una entrega total y un respeto incondicional sin necesidad de solicitarlo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así, en esta aparente contradicción? Esto no es una simple coincidencia. La diferencia radica en un factor invisible, pero inmensamente potente. El amor propio, el autoconcepto inquebrantable. Una mujer que se respeta a sí misma no necesita implorar afecto ni justificar su lugar en la vida de un hombre, su valía es inherente. Ella no corre detrás de nadie, no persigue lo que no se ofrece libremente, no porque carezca de amor, sino porque posee una clara comprensión de quién es, de su valor intrínseco e inalienable.
Y esa convicción se percibe, se siente con intensidad, se irradia en cada poro de su piel. Louise lo expresaba con una claridad meridiana y una sencillez profunda. Cuando realmente te amas a ti misma, todo en tu vida comienza a funcionar, y eso incluye tus relaciones. Una mujer que cultiva su amor propio con esmero, con dedicación, no necesita alzar la voz ni recurrir a amenazas para establecer límites infranqueables. No necesita explicar por qué algo le causa dolor o le resulta incómodo. Su propia energía ya lo comunica de manera elocuente, sin palabras. Ella no tolera promesas vacías ni palabras que carecen de respaldo en acciones concretas. No porque sea arrogante, sino porque ha asimilado una lección fundamental. Su bienestar no es negociable bajo ninguna circunstancia, su paz es su máxima prioridad. Para seguir desvelando más secretos sobre el poder transformador del amor propio en las relaciones, asegúrate de suscribirte a Código de E-Attraction y no perderte las novedades. Y cuando una mujer se posiciona desde esa certeza inquebrantable, esa convicción interna de su propio valor, algo en el ambiente se transforma de manera innegable. Él lo percibe, lo respeta profundamente, porque comprende que se encuentra ante una persona que no se conformará con menos de lo que verdaderamente merece, que no aceptará migajas emocionales. Amarse a una misma no implica cerrarse emocionalmente ni dejar de experimentar sentimientos de vulnerabilidad. Significa, más bien, elegirse a uno mismo cada día, incluso cuando esa elección conlleva la necesidad de retirarse de entornos o situaciones donde no se recibe un trato adecuado o donde la propia luz se ve opacada. Y ese acto, aunque silencioso en su ejecución, resuena con una profundidad notable, dejando una marca indeleble. Un hombre que está emocionalmente disponible no se distancia de una mujer con estas cualidades. Por el contrario, siente que ha descubierto a alguien que lo inspira a convertirse en una mejor versión de sí mismo, no porque ella lo presione o lo exija, sino porque él desea estar a la altura de esa presencia luminosa. Hay una verdad que con frecuencia pasa desapercibida, camuflada entre las complejidades de las interacciones humanas y los patrones de comportamiento. Un hombre no se entrega plenamente a una mujer por lo que ella le proporciona en términos materiales o superficiales, sino por lo que logra despertar en lo más recóndito de su ser, en su alma misma. Cuando se encuentra a su lado, no está buscando meramente comodidad o conveniencia, una solución a sus problemas cotidianos. Su anhelo es experimentar una conexión emocional que le evoque quién es en su expresión más elevada, en su versión más auténtica y potente, en la esencia de su masculinidad. Cuando una mujer irradia confianza inquebrantable, una autenticidad sin fisuras y un profundo respeto por sí misma, esa proyección actúa como un espejo revelador para él, mostrándole un reflejo que lo asombra. Él empieza a percibirse a sí mismo con una nueva óptica, con una perspectiva enriquecida que nunca antes había contemplado, comienza a sentir una fortaleza acentuada, una valía más profunda y una capacidad amplificada que lo impulsa a ir más allá. Esto no ocurre porque ella lo idolatre sin discernimiento o lo adule sin fundamento, sino porque su mirada lo reconoce en su esencia, incluso en aquellos momentos en los que él mismo alberga dudas sobre sus propias capacidades o su camino. Y en ese punto se gesta un fenómeno de inmenso poder. Ella se convierte en su ímpetu, en su motor silente, en la fuerza que lo impulsa hacia adelante, hacia su destino. En su mente, ya no se trata de una relación casual, de una conexión pasajera, sino de la imperiosa necesidad de salvaguardar esa conexión que lo hace sentirse visto, respetado y profundamente validado en su masculinidad, en su ser íntegro. Esto no implica erigirlo en un pedestal inalcanzable ni ignorar sus imperfecciones o sus defectos. Más bien, se trata de poseer una visión que trascienda las apariencias superficiales, una mirada capaz de discernir su esencia, su luz interior, incluso cuando él se siente desorientado o perdido en su propio camino. Esa fe silenciosa, esa confianza que no requiere palabras ni elaboradas explicaciones para manifestarse, es lo que lo transforma desde lo más profundo de su ser. Porque en un mundo que lo somete a una constante exigencia de resultados, de logros tangibles y de una dureza inquebrantable que lo coarta, encontrarse con una mujer que no le exige la perfección, sino que le concede el espacio vital para ser auténtico y real, es un tesoro casi sagrado para él, un oasis en el desierto. No se trata de simplificar su existencia ni de resolver sus desafíos, de allanarle el camino de la vida.
Se trata de ofrecerle un santuario emocional donde pueda mostrarse tal como es, con sus miedos y sus debilidades, sin temor a ser juzgado, ridiculizado o minimizado en su valor. Y cuando él experimenta esa sensación de alivio, cuando percibe que puede respirar con libertad en tu presencia, no busca alejarse, sino que anhela quedarse, permanecer a tu lado. Esto se debe a que en ti ha hallado algo invaluable, una conexión emocional que lo hace sentirse verdaderamente vivo, digno y profundamente comprendido en su esencia. Desde la infancia, a un gran número de hombres se les inculca una premisa sutil pero hondamente perjudicial, que manifestar emociones es sinónimo de debilidad, de falta de carácter. Para explorar más a fondo cómo desentrañar estas dinámicas emocionales, no olvides explorar más sobre este tema en los contenidos exclusivos de Código de Atracción. Se les enseña que si derraman lágrimas, han fracasado, que si dudan, defraudan a quienes los rodean y a sus propias expectativas, que si se muestran vulnerables, dejan de cumplir con el ideal de lo que significa ser un hombre fuerte e inquebrantable. Y así, sin que nadie lo declare de manera explícita, aprenden a reprimir lo que sienten en su interior, a ahogar sus emociones. Aprenden a esbozar una sonrisa forzada cuando por dentro se sienten desmoronados, a sumergirse en la actividad incesante y el trabajo cuando lo que realmente necesitan es comunicar sus pensamientos y emociones, a revestirse de una armadura externa, aun cuando su ser más profundo clame por auxilio y comprensión. El resultado de esta programación es un incontable número de hombres emocionalmente desconectados, no por una falta de deseo de sentir, sino por el temor inherente a hacerlo, a ser expuestos. Temen que si abren su corazón, serán objeto de crítica, malinterpretados en sus intenciones o, lo que es aún peor, que su vulnerabilidad será utilizada en su contra, como un arma arrojadiza en el futuro. Y es aquí donde un sinfín de relaciones se desmoronan sin hacer ruido, sin altercados ruidosos, sin discusiones acaloradas que evidencien el fin. Primero, él deja de compartir sus vivencias. Luego se vuelve más distante, más hermético, hasta que un día ella se da cuenta de que, aunque él sigue físicamente presente, su esencia emocional se ha ausentado por completo, ha desaparecido. Sin embargo, esta desconexión no siempre obedece a una falta de afecto o de amor. En muchas ocasiones, se debe a que él está en la búsqueda de un refugio emocional que no logra encontrar, un espacio seguro para su alma. Y cuando no lo halla, cuando ese santuario no aparece, se repliega en sí mismo, se encierra en su propio mundo interior, se sumerge en el trabajo, en sus rutinas cotidianas, o se refugia en el silencio, no como un acto de castigo o de desinterés, sino como un mecanismo de defensa inherente, una forma de protegerse del dolor. Él necesita desesperadamente un espacio donde pueda ser auténticamente él mismo sin temor a las repercusiones, un entorno donde su fragilidad no sea percibida como un defecto o una debilidad, donde no tenga la obligación de articular con precisión lo que siente, sino que simplemente sea comprendido en su esencia, en su complejidad. No busca ser rescatado o que sus problemas sean resueltos por otros, simplemente anhela la certeza de que, si se muestra tal cual es, con sus imperfecciones, no será rechazado o juzgado. Y es en este punto donde ella cobra una relevancia fundamental, no en el rol de salvadora, ni como terapeuta profesional que diagnostica, sino como una presencia firme, dotada de paciencia y serenidad inquebrantable que lo abraza. Cuando una mujer responde con empatía en lugar de con reproches, cuando opta por la comprensión antes que por la exigencia, cuando su silencio no es un castigo, sino un contenedor de calma y aceptación, él comienza, lentamente, a abrirse, a despojarse de sus miedos. Empieza a asociar la presencia de ella con la tranquilidad, no con la presión asfixiante, con el alivio, no con la tensión constante. Y en ese espacio emocional, donde no tiene la necesidad de fingir nada, es donde florece la conexión más auténtica y profunda, esa que trasciende las palabras y se ancla en el alma. Porque para un hombre, la posibilidad de despojarse de su armadura sin temor y ser aceptado tal como es, constituye una experiencia tan extraordinaria y poco común, tan invaluable, que al encontrarla se esmera al máximo por conservarla y no perderla jamás, por protegerla a toda costa. En la mayoría de las ocasiones, cuando un hombre se distancia, no lo hace con estridencias o escenas dramáticas que llamen la atención. Su retirada es silenciosa, desprovista de explicaciones claras o razones manifiestas, sin ápices de teatralidad que busquen impactar. En un primer momento, el brillo de su mirada se atenúa, perdiendo su chispa,
Luego, sus respuestas se vuelven más concisas, menos detalladas, su presencia se torna más esporádica y su interés se vuelve casi imperceptible, diluyéndose en la rutina. Si anhelas comprender más sobre cómo romper estos ciclos de desconexión y fortalecer tus vínculos, te animamos a suscribirte a Código de Atracción para obtener valiosos insights. Y numerosas mujeres se interrogan, llenas de incertidumbre y dolor: ¿qué hice mal? ¿En qué momento preciso todo cambió, se desvirtuó? Sin embargo, la verdad es que en muchas ocasiones no se trata de una acción específica que ella haya realizado, de un error concreto, sino de lo que él experimentó internamente y no supo cómo expresar con palabras, cómo comunicar su dolor o su miedo. Un hombre comienza a desconectarse emocionalmente cuando deja de sentirse seguro para mostrarse tal como es. Cuando percibe que cualquier manifestación de vulnerabilidad será objeto de juicio o escrutinio, cuando siente que cada emoción que exprese podría ser utilizada, en un futuro, como un argumento para cuestionarlo, para denigrarlo o para herirlo profundamente. Y en consecuencia, decide protegerse, no con palabras elocuentes que expliquen su retiro, sino con la imposición de una distancia emocional que lo resguarde. Deja de relatar aquello que le preocupa, lo que lo afecta, lo que le genera dudas o temores. Prefiere el silencio, no porque desconfíe de ella, sino porque ya no confía en la manera en que sus sentimientos serán acogidos, en la empatía que recibirá. Busca consuelo y alivio en otras actividades. En su trabajo, sumergiéndose en sus tareas, en su teléfono móvil, perdiéndose en el mundo virtual o en sus rutinas diarias que le proporcionan una falsa sensación de control. Se distrae no porque haya dejado de quererla, sino porque ya no sabe cómo coexistir sin experimentar la presión constante o la sensación de estar equivocado en su propia esencia. Y es precisamente en este punto donde muchas relaciones alcanzan su umbral de quiebre, a menudo sin que ninguno de los involucrados lo perciba claramente, hasta que es demasiado tarde. Ella siente que él está presente físicamente, pero que su esencia emocional ya no la acompaña, que se ha ido sin despedirse. Él se siente exhausto, abrumado por la incapacidad de solicitar espacio sin provocar daño o resentimiento. Ella experimenta angustia, desesperación, mientras él se encierra en sí mismo, y así se genera un círculo vicioso donde el vínculo se enfría de manera gradual y silenciosa, hasta extinguirse. Pero en este escenario, también reside una oportunidad latente de transformación, una puerta hacia una nueva forma de relación. Para más sobre cómo romper estos ciclos y construir una conexión más fuerte, te animamos a suscribirte a Código de Atracción. Porque cuando una mujer, en lugar de reaccionar con ira o reproches, responde con una profunda empatía, con una compasión que abraza, cuando observa sin emitir juicios, cuando se mantiene firme pero serena en su postura, ese muro emocional que él ha erigido puede comenzar a ceder, a desmoronarse lentamente. Él necesita percibir que no será castigado por bajar la guardia, que su silencio no será interpretado como desinterés, sino como un grito mudo de auxilio que busca comprensión. Y cuando encuentra esa serenidad en la presencia de ella, cuando su compañía no exige, sino que proporciona un alivio genuino y desinteresado, entonces él regresa. No lo hace por culpa ni por un sentido de obligación, sino porque se siente verdaderamente en casa, en el único lugar donde puede ser él mismo. Y es que para un hombre, estar junto a una mujer que no lo constriñe a ocultar su verdadero ser, que no espera de él la perfección absoluta, pero que tampoco se disuelve en la relación para retenerlo, representa el descubrimiento de algo que ignoraba necesitar hasta que lo sintió en lo más profundo de su alma, como una revelación. Existe una frontera sumamente sutil y con frecuencia imperceptible entre ser una presencia que proporciona apoyo y sostén y transformarse en una salvadora emocional que asume cargas ajenas. Y cuando una mujer traspasa esa línea sin percatarse, comienza a diluirse a sí misma, a perder su propia esencia, a desdibujar su identidad. Porque estar presente para alguien no implica cargar con sus responsabilidades, no significa resolverle la vida, llenar sus vacíos existenciales o convertirse en su terapeuta personal a tiempo completo. Amar no equivale a sacrificarse hasta la extenuación, a anular la propia individualidad en aras del otro. Amar es acompañar, no anular la propia individualidad, no desaparecer en la sombra ajena. Una mujer que anhela hacerlo todo para él, que lo protege de sus propias decisiones,
que absorbe sus frustraciones y prioriza constantemente las necesidades de él por encima de las suyas, puede creer que está ayudando, que está siendo un soporte fundamental. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que está haciendo es desdibujar su propia identidad, volviéndose indistinguible. Y él, aunque no sea consciente de ello, comienza a restarle valor, porque algo fundamental en la dinámica de la relación se altera. Ya no hay una fuente de inspiración, lo que existe es una dependencia. Ya no hay un equilibrio, lo que prevalece es una entrega desmedida, desproporcionada. Un hombre no se enamora de quien le resuelve sus problemas, de quien le facilita la vida, sino de quien lo impulsa a resolverlos por sí mismo, de quien lo capacita. Una mujer que sabe mantener una presencia con estabilidad emocional, sin intentar controlar ni dirigir el camino de él, transmite algo mucho más valioso que una simple ayuda, transmite confianza. Le comunica, sin palabras, una verdad poderosa que resuena en su interior. Sé que tienes la capacidad de superar esto, de salir adelante, y estoy aquí para ti, pero no para hacer tu parte, sino para recordarte quién eres cuando tú mismo lo olvides o dudes de ti. Esa es la fuerza más silenciosa y a la vez, la más poderosa que puede existir en una relación, una fuerza transformadora. Para más sobre cómo inspirar esta confianza y fortaleza en tus relaciones, suscríbete a Código de Atracción. Louisa se refería al amor como la medicina más potente, la más eficaz para el alma, pero no aludía al amor que se entrega desde el sacrificio desinteresado, ese que a menudo lleva al resentimiento, sino aquel que brota de la más pura aceptación, de la comprensión incondicional. Un amor que no exige transformaciones inmediatas, que no presiona para el cambio, pero que tampoco tolera descuidos constantes ni negligencias que menoscaben la relación. Un amor que no empuja con fuerza, pero que sostiene con firmeza, que no invade el espacio personal, que respeta la individualidad, pero que acompaña con cercanía. Que no carga el peso de las responsabilidades ajenas, pero que camina codo a codo en el sendero de la vida, porque ser una mujer empática no significa soportarlo todo sin queja, sin expresar el propio dolor. No implica aceptar comportamientos que infligen dolor o justificarlos bajo la excusa de que el otro está atravesando una situación difícil o compleja. Tampoco es renunciar a tu propia voz para preservar la paz artificial, esa que esconde conflictos latentes. El amor que sana no borra los límites personales. Por el contrario, los honra y los respeta, creando un espacio seguro para ambos. Una mujer emocionalmente fuerte es capaz de combinar la comprensión más profunda con una firmeza inquebrantable al mismo tiempo, sin que una anule a la otra. Puede escuchar con atención sin perderse en el torbellino de las emociones ajenas, apoyar sin anular su propia identidad y amar sin desaparecer en la relación, manteniendo su esencia intacta. Y eso es precisamente lo que despierta en un hombre verdaderamente maduro emocionalmente. Una lealtad que no se pone en tela de juicio, que es incondicional, porque él comprende que no está con alguien que lo necesita para subsistir, sino con alguien que lo elige desde su propia plenitud y autonomía. Y esa elección, libre, consciente y arraigada en la firmeza del amor propio, posee un valor que supera con creces cualquier acto de sacrificio o de abnegación. Existe una forma de atracción intrínseca que va más allá de lo meramente físico, trascendiendo lo superficial e inmediato para anclarse en un nivel más profundo. Es esa sensación profunda de querer permanecer para desentrañar más, para descubrir nuevas capas, para explorar un universo inagotable. Y esta se despierta cuando una mujer logra algo que muy pocas consiguen: mantenerse auténtica en su esencia, sin ser, a la vez, completamente predecible en su comportamiento o en sus reacciones. No se trata de manipular la mente del otro ni de ocultarse tras una fachada. Se trata de comprender que el deseo más genuino no se sustenta en estrategias vacías o superficiales, sino en una conexión verdadera. Más bien, se nutre de una energía emocional rica, vibrante y en constante evolución, que nunca se estanca, que siempre ofrece algo nuevo. Una mujer que preserva su autenticidad, que expresa sus pensamientos con sinceridad, que alinea sus sentimientos con sus acciones y que, al mismo tiempo, construye una vida propia, llena de aspiraciones, pasiones y proyectos que no abandona por nadie, se torna profundamente intrigante. No es que finja misterio para captar la atención, es que es un universo en constante expansión, un cosmos en movimiento inabarcable. Y ningún hombre puede apartar la mirada de una mujer así, porque ella no orbita alrededor de nadie,
gira en torno a su propio centro, con una fuerza gravitacional única. Para seguir desentrañando los secretos de esta atracción magnética y cómo cultivarla, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción y unirte a nuestra comunidad. Ese equilibrio sutil entre una cercanía emocional profunda y una autonomía personal bien definida es lo que genera en un hombre la sensación de que nunca termina de descubrirla por completo, de que siempre hay algo nuevo que explorar. Y esa constante novedad es lo que lo mantiene comprometido emocionalmente, mentalmente activo y espiritualmente conectado a su ser. Ella no se disuelve en la relación, no abandona aquello que la hace única para encajar en la vida de él, ni se mimetiza con sus deseos. Y precisamente por esta razón, él percibe que está al lado de alguien valioso, no de una persona que se adapta a cualquier circunstancia o que carece de identidad propia, sino de alguien que posee una forma, una esencia y una dirección propias e inconfundibles. La atracción más duradera no es aquella que se enciende con una explosión inicial y efímera, como un fuego de artificio, sino la que se construye y se fortalece día a día. A través del respeto mutuo inquebrantable, la admiración constante y la sorpresa de compartir la vida con alguien que sigue creciendo y evolucionando sin cesar, inspirando a la vez. El error más extendido y recurrente se produce cuando una mujer, motivada por el temor a la pérdida, por el miedo a la soledad, comienza a renunciar a su propio ser, a sus gustos, a sus valores más profundos. Abandona sus aficiones, modifica sus planes, altera su manera de ser y en ese intento por convertirse en la pareja ideal, sin darse cuenta, apaga aquello que un día la hizo verdaderamente inolvidable y única, su luz interior. Louise afirmaba con una sabiduría contundente: te has estado criticando durante años y no ha funcionado. Intenta aprobarte a ti misma y mira qué pasa. Y en el ámbito de las relaciones, esta máxima se traduce en una verdad incuestionable. No sacrifiques tu identidad por amor, no te anules, porque lo que verdaderamente conquista y retiene es una mujer que se elige a sí misma sin dejar de amar al otro, que encuentra el equilibrio entre su ser y la relación. Cuando un hombre percibe que se encuentra frente a una mujer que no necesita disfrazarse para ser deseada, una mujer que no teme mostrarse tal como es, con sus imperfecciones, pero que tampoco cesa en su avance, en sus sueños y en su evolución personal, entonces decide quedarse. No por necesidad o por la inercia, sino por una profunda admiración que lo cautiva, y eso es lo que verdaderamente sustenta un vínculo a lo largo del tiempo. Si esto resuena contigo y quieres transformar tus relaciones, no olvides suscribirte a Código de Atracción para más contenido transformador. En el afán por preservar una relación, muchas mujeres, de manera inconsciente, caen en dos extremos opuestos que paradójicamente terminan por debilitar la conexión y apagar la chispa. Por un lado, se encuentran aquellas que se entregan de forma prematura y excesiva, ofreciéndolo todo sin filtros ni límites, con la creencia errónea de que la intensidad emocional equivale al amor verdadero o garantiza la permanencia. Y por el otro, están quienes adoptan una postura tan distante y tan inaccesible que transforman el vínculo en un juego frío y puramente intelectual, desprovisto de calidez y vulnerabilidad. Ambos extremos comparten una característica fundamental: se alejan del equilibrio, y el equilibrio, en cualquier relación saludable, es lo que mantiene viva la conexión auténtica y profunda, permitiendo que ambos crezcan. Cuando una mujer lo entrega todo desde el primer instante, su atención, su tiempo, su energía, su afecto incondicional, con la convicción de que así asegurará un lugar en la vida de ese hombre, corre el riesgo inminente de volverse predecible, excesivamente accesible y en última instancia fácil de ignorar, de dar por sentada. No es que su amor carezca de valor, sino que no ha propiciado el espacio necesario para que él la descubra, la valore y la admire en toda su complejidad, en todas sus facetas. Y cuando, por el contrario, se resguarda detrás de una máscara de indiferencia, simulando ser inalcanzable con la intención de generar atracción, es posible que al principio despierte cierta curiosidad o desafío. Para seguir descubriendo cómo lograr este equilibrio, te animamos a suscribirte a Código de Atracción, un espacio donde la sabiduría se encuentra con la práctica. Sin embargo, si detrás de esa fachada no existe una calidez emocional genuina, si no hay reciprocidad en la entrega, la conexión se enfría inevitablemente y se desvanece con el tiempo. Esto se debe a que ningún corazón se entrega por completo en un espacio donde se percibe como prescindible o fácilmente descartable,
donde no se siente valorado en su esencia. El verdadero secreto no reside en la persecución incansable ni en el ocultamiento estratégico, reside en la capacidad de caminar con una firmeza arraigada en tu propio centro, en tu autenticidad. Se trata de manifestar tu interés de manera auténtica, sin dejar de proyectar tu amor propio inquebrantable, de estar emocionalmente presente, pero sin sacrificar tus límites personales, de dar con generosidad, pero sin convertir tu entrega en una moneda de cambio para ser elegida o valorada. Un hombre se siente profundamente atraído por una mujer que mantiene vivo su proceso de crecimiento personal, que sigue evolucionando, que lo reta tanto en el plano emocional como intelectualmente, estimulando su mente y su corazón. Pero también se siente atraído por aquella que lo ve, que lo reconoce en su esencia, que le hace sentir que su presencia marca una diferencia real en su vida, que lo valora genuinamente. Cuando estos dos elementos se combinan, el desafío y el reconocimiento, surge una conexión casi magnética, un vínculo inquebrantable que trasciende lo convencional y se ancla en lo profundo. Porque él no siente que está junto a alguien que lo adora ciegamente, sin discernimiento, ni con alguien que lo observa desde la cima de un pedestal emocional inalcanzable, sintiéndose inferior. Siente que está al lado de una mujer que se ama a sí misma lo suficiente como para no rebajarse por nadie, para no anular su esencia, pero que también lo ve lo suficiente como para no ignorar su valía, su luz interior. Y en ese punto exacto, donde ella continúa siendo un desafío emocional estimulante, pero también un refugio afectivo seguro, es donde él deja de considerar la posibilidad de marcharse. Su mente se enfoca en quedarse, en crecer a su lado y en construir un futuro en común, un legado compartido. Hay una verdad que transforma por completo la percepción de un hombre, una revelación que lo impele a despertar, a tomar decisiones cruciales, a elevarse a un nuevo nivel de compromiso, o por el contrario, a distanciarse definitivamente, al comprender que no está a la altura. Para seguir explorando estas verdades impactantes, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción. Me refiero a la mujer que se ama a sí misma con tal intensidad que está dispuesta a marcharse si no es valorada, no desde la ira o el orgullo herido, sino desde una convicción inquebrantable de su propio valor. Ella no recurre a amenazas, no suplica, no dramatiza la situación, simplemente actúa desde una certeza interna inquebrantable. Su amor es invaluable y no lo entregará en un lugar donde no sea cultivado con esmero, con la misma dedicación que ella pone. Cuando un hombre se percata de que ella no está atada al miedo de la soledad, de que no permanecerá a su lado por inercia o por nostalgia, sino que está plenamente dispuesta a soltar si no existe una reciprocidad genuina y un crecimiento mutuo, algo profundo se activa en su mente, un llamado a la acción. Él comprende que no está frente a una mujer cualquiera, que no puede tratarla como a las demás, que no puede darla por sentada, porque si lo hace, la perderá. Y lo más contundente es que él sabe, en lo más hondo de su ser, que no podrá sustituir esa energía única que ella emana, esa combinación de autenticidad y fortaleza. Una mujer que posee un amor propio arraigado no necesita demostrar nada, no requiere convencerlo de su valía o de su importancia. Su forma de hablar, la manera en que mira, la decisión con la que actúa, ya lo comunica todo sin necesidad de palabras, de forma elocuente y poderosa. Louise afirmaba que el amor propio no es arrogancia, es la certeza de que, por el simple hecho de existir, ya mereces lo mejor de la vida, y no menos que eso. Te invitamos a suscribirte a Código de Atracción para seguir desentrañando estas verdades transformadoras. Y cuando una mujer se desenvuelve desde esa posición de dignidad interior, desde esa profunda conexión consigo misma, no necesita discutir su valía, ni rogar por atención, ni diluir su propia esencia en una relación que la apaga o la minimiza. Ella no acepta las soluciones a medias tintas, no tolera la incoherencia en las palabras y acciones, ni permanece donde no existe un respeto mutuo y un compromiso verdadero. Y esto no la convierte en una persona fría o inalcanzable, la hace ser sumamente clara en sus expectativas porque ha aprendido que su energía es finita y no la va a invertir donde no haya un crecimiento compartido y recíproco, donde no exista un futuro. Y aquí es donde ocurre algo de inmenso poder, algo que lo cambia todo. Cuando un hombre siente la posibilidad real de perder a una mujer que es plena y feliz sin él, no por una amenaza explícita, sino por la convicción inquebrantable de ella, se enfrenta a una verdad ineludible. O se eleva para estar a su altura, o se queda atrás rezagado en su propio camino,
Y si ella ha integrado este amor propio de manera genuina y profunda, no lo esperará, no lo perseguirá, no se reducirá a sí misma para retenerlo. Seguirá su camino con la cabeza en alto, con la frente en alto, no porque la separación no le duela, sino porque se respeta a sí misma más de lo que teme perder. Y ese tipo de mujer es la que deja una huella imborrable en el alma de un hombre, una marca que el tiempo no podrá borrar. Existe una clase de mujer que no necesita alzar la voz para ser escuchada ni entrar en competición para ser la elegida, para destacar. No requiere adornarse con estrategias complicadas ni disfrazar su esencia para captar la atención de los demás, porque su mera presencia irradia un mensaje silencioso, pero contundente. No necesito que me elijas, yo ya me he elegido a mí misma y eso me basta, y esa clase de energía no puede ser simulada, no puede ser fingida. Se percibe, se siente en lo más profundo del ser, en cada célula. Y lo más impactante es que cuando un hombre entra en contacto con esa fuerza interior inquebrantable, con esa autenticidad, le resulta imposible ignorarla, es un imán irresistible. El verdadero magnetismo femenino no surge del sacrificio personal ni de la entrega incondicional que anula el yo. No florece cuando ella intenta hacerlo todo para él, ni cuando abandona su propio universo para encajar en el suyo. Emerge cuando una mujer tiene tan claro su valor intrínseco que no necesita convencer a nadie de ello. Su energía lo comunica por sí sola, de manera elocuente, sin necesidad de palabras. Ella no exige respeto, lo proyecta de forma natural, no pide amor, lo inspira en los demás con su forma de ser, no suplica presencia, la atrae magnéticamente porque ha comprendido una verdad que lo transforma todo. Su valor no depende de cuánto la amen, sino de cuánto se ama a sí misma. Y cuando un hombre se encuentra con una mujer así, íntegra, firme en sus convicciones, luminosa en su esencia auténtica, al principio puede sentirse desafiado, porque no está habituado a que alguien le comunique con calma, sin una sola palabra. Si no estás preparado para esto, no hay problema. Yo seguiré mi camino con o sin ti, y es ahí donde se produce el verdadero cambio en su perspectiva, un punto de no retorno. Él ya no está pensando en lo que puede obtener de la relación, en los beneficios que le reporta, sino en lo que puede perder si no está a la altura. Porque comprende que ella no está buscando llenar un vacío en su vida, está compartiendo su plenitud con él, su universo expandido. Para seguir profundizando en la plenitud personal y su impacto en las relaciones, te animamos a suscribirte a Código de Atracción y ser parte de esta comunidad. Luis lo resumía con una frase tan simple como poderosa: la libertad más grande es ser tú misma sin pedir permiso. Y cuando una mujer vive desde esa verdad inquebrantable, cuando se expresa sin temor a las críticas, se cuida sin sentir culpa y se retira sin escándalos ni dramatismos si no es valorada, se convierte en una presencia imposible de reemplazar en la vida de un hombre. No lanza amenazas vacías, no genera dramas innecesarios, no juega con las emociones ajenas para manipular. Ella simplemente vive desde su centro, desde su autenticidad, con una coherencia que desarma. Y ese equilibrio magistral entre firmeza y ternura, entre pasión desbordante y límites claramente definidos, genera en el hombre una necesidad auténtica de compromiso, una vinculación profunda. No porque ella lo obligue o lo presione, sino porque su energía transformadora lo inspira a un nivel más profundo, a ser una mejor versión de sí mismo. Cuando él percibe que no puede manipularla, que no puede distraerla con promesas huecas, que no puede retenerla con atenciones a medias, se da cuenta de que está frente a algo diferente, algo que no se encuentra todos los días, algo que si lo pierde, no podrá reemplazar jamás. Y en ese punto crucial, la dinámica cambia por completo. Ya no se trata de conquistarla, de seducirla, sino de merecerla, de estar a la altura de su ser. Hay una verdad esencial que toda mujer debería internalizar, no porque lo dicte un libro, ni porque lo enseñe algún gurú de relaciones, sino porque la experiencia y la conciencia colectiva lo confirman una y otra vez, con cada historia. No necesitas perseguir el amor de forma desesperada, ni buscarlo afanosamente en cada esquina. Lo que verdaderamente necesitas es convertirte en la mujer que lo inspira de manera natural, con su sola presencia. Cuando te colocas a ti misma en primer lugar, no desde una postura egocéntrica o egoísta, sino desde un profundo respeto por tu ser, por tu valor intrínseco. Cuando te valoras en silencio, sin necesidad de justificarlo o explicarlo a los demás.
Cuando decides que tu paz interior tiene un valor superior a cualquier atención superficial o a medias, el amor deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en una consecuencia natural, en un resultado inevitable de tu propia plenitud y bienestar. Para que nunca te pierdas lo último en sabiduría de relaciones y transformes tu vida, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción, porque esa partida, lejos de ser una derrota o un fracaso, es una declaración, una forma elocuente de afirmar: me amo tanto que no puedo permanecer donde no puedo florecer en mi plenitud, donde mi luz se apaga, y ese tipo de amor propio no ahuyenta a los hombres. Por el contrario, los eleva, los despierta, los sacude en lo más profundo de su ser, porque entienden, quizás por primera vez en su vida, que esa mujer no se conquista con promesas vacías ni se retiene con excusas banales. Se merece, se honra y se elige una y otra vez con plena conciencia, con total convicción. Así que si hay una única verdad que quiero que atesores y recuerdes hoy es esta. Cuando decides no implorar, no perseguir, no convencer a nadie de tu valor, cuando eliges ser tú misma, completa, auténtica y desprovista de miedo, el hombre adecuado no solo lo percibe. Te elige con convicción, te respeta profundamente y se queda a tu lado, no por necesidad, sino porque contigo descubre lo que verdaderamente significa amar y ser amado de una manera profunda y trascendente. Para que nunca te pierdas lo último en sabiduría de relaciones y transformes tu vida, asegúrate de suscribirte a Código de Atracción ahora mismo. Te esperamos.